¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a un video más de esta serie de videos Cobaep. En este video voy a explicarte lo que son las sucesiones. Vamos a abordar algunas de las sucesiones más comunes y vamos a desarrollar la teoría junto con ejercicios y ejemplos para hacerlo más entendible. Posteriormente resolveremos algunos ejercicios de razonamiento que impliquen el uso de sucesiones. Bien, entonces, para entender lo que es una sucesión, primero tenemos que entender lo que son los términos. En las sucesiones, los términos es cada uno de los elementos que conforman a la sucesión. Y entonces una sucesión va a ser una lista de elementos, que les vamos a llamar términos, que tienen alguna relación entre ellos. Es muy importante que entendamos esto porque allí radica la naturaleza de la sucesión. Es decir, para que nosotros podamos hablar de una sucesión, tenemos que notar que los términos tienen una relación entre ellos. Bien, entonces una de las cosas principales a la hora de estudiar sucesiones es que puedas detectar el patrón que existe en ella y más aún que puedas expresar de manera algebraica ese patrón. De hecho, eso es lo que normalmente se espera de una sucesión y una vez que tengas el patrón puedes calcular el valor de algún término en particular que se te pida para esa sucesión. Vamos a ver un ejemplo de una sucesión. Aquí tenemos la sucesión 1, 2, 3 y 4. Nota que cada uno de los términos de la sucesión está separado por comas. Y bueno, en este caso, si te das cuenta, la relación que hay entre los números es muy sencilla. Lo que está ocurriendo entre cada uno de los términos es que se está sumando una unidad. Entonces, eso que acabamos de observar es lo que tenemos que hacer en general cuando tenemos una sucesión, es decir, notar la relación que hay entre los términos y poder determinarla de manera general. Cada uno de estos elementos, que como he indicado aquí con este óvalo en color azul, se le llama término. Por otro lado, si tú consideras la suma de los términos, a eso se le conoce como serie. Sin embargo, aquí nos vamos a concentrar en el estudio solo de sucesiones. Bien, lo que nos interesa de una sucesión en general, como te comenté hace un momento, es entenderla para poder predecir o conocer el valor a futuro que pueda llegar a tener y se nos pregunte. La sucesión más sencilla y más común que podemos encontrar en este contexto es la sucesión aritmética. Bien, una sucesión aritmética es aquella que en cada término aumenta una constante, es decir, un número fijo, como la que te mostré hace un momento. Por ejemplo, aquí tengo otra sucesión, que es la que voy a marcar aquí en color amarillo. Entonces, si te das cuenta, la sucesión va 2, 5, 8, 11. Entre cada término, la diferencia que hay o la distancia que hay es el número 3. Siempre que tú observes que en una sucesión la distancia se mantiene constante, estás ante una sucesión aritmética. Y esto es importante porque una vez que la identifiques va a ser más fácil que puedas encontrar su fórmula general, o mejor dicho aún, hay una ecuación que te va a permitir encontrar la fórmula general y con eso encontrar números más a futuro. Incluso con la práctica y con el razonamiento necesario, tú solo puedes deducir la ecuación o la fórmula general para determinar el comportamiento futuro de la sucesión. Aquí nota que arriba de la sucesión he escrito en este rectángulo una sucesión de números también que va de uno en uno, empezando del 1 así sucesivamente, hasta el número que nosotros queramos. A esa sucesión le he llamado n. ¿Qué es esta sucesión y por qué le he puesto allí? Bueno, a esta sucesión le vamos a llamar la sucesión del número de pasos. Por ejemplo, en el paso 1, el valor de tu sucesión es 2. En el paso 2, el valor de tu sucesión es 5. En el paso 3, el valor de tu sucesión es 8. Y en el paso 4, el valor de tu sucesión es 11. Y aquí abajo he anotado la diferencia que hay entre estas flechitas. He anotado el valor de la distancia que hay entre cada término, que en este caso es 3. Es muy importante que siempre esto que yo he escrito aquí lo tengas en mente cuando se te presenta una sucesión. No siempre lo tienes que escribir, lo puedes hacer en tu mente, pero sí es muy importante que lo tengas presente, porque esta sucesión de arriba, que es la sucesión de los pasos, es la que te va a servir para poder determinar después con la expresión general o con la función que tú determines, la fórmula para ver que efectivamente funciona. Es decir, que cuando tú sustituyes 1 te da 2, cuando tú sustituyes el 2 te da 5, cuando tú sustituyes el 3 te da 8 y cuando tú sustituyes el 4 te da 11 y así sucesivamente. Entonces es muy importante que siempre hagas esto. Para mí personalmente es algo que va a facilitarte mucho la solución de una sucesión. Entonces bueno, en este caso, como te dije, el valor de la variación entre cada término no cambia, entonces siempre que ocurra eso vas a estar ante una sucesión aritmética.
Bien, para sucesiones aritméticas siempre vas a usar una fórmula que se basa en la siguiente expresión. Bien, aquí a grandes rasgos voy a explicarte cómo es que se puede deducir la fórmula, digamos, sin necesidad de ocupar la fórmula general o la ecuación que se ocupa para sucesiones aritméticas. Observa que nosotros hemos aquí notado que la distancia que hay entre cada término es el número 3. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, si yo multiplico 3 por cada paso, entonces puede ser que obtenga los números que están aquí. Entonces, el paso, acuérdate que es el número que está aquí arriba, que en este caso es 1, 2, 3, 4, y eso no va a cambiar. Y entonces tú puedes proponer una fórmula, una ecuación que trate de describir lo que está ocurriendo aquí. Voy a mostrarte un ejemplo de algo que te sirve para deducirlo, empezando de algo que está equivocado. Observa aquí que yo he propuesto que mi fórmula, que le voy a llamar Sn, o sea, Sn me va a servir para denotar la ecuación general de la sucesión. Yo le he puesto 3n. ¿Por qué le he puesto 3n? Bueno, en principio porque he visto que la distancia es 3 y bueno, n es el número de pasos, como te dije hace rato. N va a ser esta n que va a ir cambiando. Puede valer 1, 2, 3, 4 o el número que tú quieras. Entonces nota que en el primer paso, si yo ocupara esta fórmula, ¿qué obtendría? Bueno, en el paso 1 voy a poner aquí en lugar de n, voy a poner 1 porque estoy en el paso 1. Obtendría 3 por 1 y eso me da el valor de 3. Si yo obtengo el valor de 3, observa que mi sucesión me tiene que dar 2. Entonces, hay algo ahí que no está bien porque no me está dando el valor que yo quiero. Más aún, si observo el segundo paso, que sería S2, que sería sustituir n por 2, me quedaría 3 por 2 y eso me da 6. Observa que yo quiero que me dé 5. Esto, aunque está mal, aunque no te está dando los resultados que tú quieres, sí te sirve para llegar a la expresión o al resultado. ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta de una cosa, y esto es lo importante de las sucesiones, notar patrones. Si te das cuenta, aquí tiene que darte 2 y te está dando 3, y en el siguiente tiene que darte 5 y te está dando 6. Por lo tanto, lo que puedes concluir de esto es que lo que te está faltando a ti en tu expresión o en tu fórmula que estás proponiendo es restarle 1. Si tú le restas 1 aquí, te va a dar 2, y si le restas 1 aquí, te va a dar 5. Y eso es efectivamente lo que he escrito abajo. Observa que, bueno, me equivoqué, propuse una fórmula, me equivoqué, y entonces en la siguiente propuesta lo que hago es restarle 1 a la fórmula, y eso efectivamente me hace ahora llegar al resultado correcto. Observa que si yo multiplico en el paso 1 3 por 1 y le resto ese 1, me va a quedar ahora 3 menos 1 que me da 2. En el segundo paso ahora sustituyo en lugar de la n el 2, me va a quedar 3 por 2 menos 1, eso es 6 menos 1, me da 5, que es efectivamente lo que queríamos que me diera, y voy a hacer el tercer paso también, para que veas que también me da el 8. Si yo multiplico ahora 3 por el tercer paso, eso me da 9, y le resto 1, me da 8. Entonces observa que al menos para estos tres pasos, pues sí ha funcionado mi fórmula. Entonces, bueno, aquí no vamos a demostrar que esta fórmula funciona para todos los números, pero confía en mí que esta es la fórmula que te va para este caso, al menos para este ejemplo que estoy considerando aquí, suponiendo que se mantiene este comportamiento, porque si cambia de a partir del 11, pues puede ser que ya no funcione la fórmula, pero suponiendo que se mantiene el mismo comportamiento, esta fórmula, esta ecuación general que está aquí, que voy a marcar en color verde, es la que te va a ayudar a ti. Ahora, este proceso que te acabo de explicar aquí, tú lo puedes resolver, tú lo puedes utilizar cuando quieras, cuando se te presente un tipo de estas sucesiones. Sin embargo, a veces estar adivinando, por así decirlo, la expresión general, pues viene a ser un poco tardado y puede llegar a ser un dolor de cabeza, sobre todo si lo quieres hacer rápido para un examen, por ejemplo. Entonces, sí hay un método, y el método te lo voy a compartir a continuación. Lo mejor que puedes hacer, o lo más rápido, es ocupar o aprenderte esta fórmula, que es la fórmula de las sucesiones aritméticas, y se puede demostrar, digamos en general, que funciona. Si te das cuenta, bueno, vamos a ver qué es cada parte de ellas. Está remarcada aquí en color amarillo, y nota, bueno, esta Sn, como te expliqué antes, va a denotar, digamos, el valor general de la sucesión. Por ejemplo, si tú pones un 1 aquí en lugar de la n, pues se referiría al término 1, si pones un 2 al término 2, si pones un 3 al término 3, y así sucesivamente. Entonces, en general, lo que tienes aquí es una letra D, la N, que va a ser el paso que tú estás considerando, y S1, o sea, eso quiere decir que este es el paso 1, el primer paso. Y la D es la distancia, o sea, la variación que hay entre cada término. Bueno, entonces aquí es lo que he escrito. S1 va a ser el primer término de la sucesión,
La d va a ser tu constante de variación de la sucesión, o lo que le llamo yo distancia. Y bueno, entonces para el caso que te he puesto, o sea, el que hemos deducido aquí, vamos a resolverlo también con esta fórmula. Recuerda que la distancia valía 3, como lo he escrito aquí, y el primer término que teníamos era 2. Entonces, si yo sustituyo el valor de d y el valor de 2 dentro de esta fórmula en color amarillo, observa qué ocurre. Observa que voy a tener 3 aquí en lugar de la d. Estoy sustituyendo este 3 por esta d porque eso es lo que vale. Esto lo mantengo como está, tal cual, n-1, y voy a sumar el primer término, que sería 2. ¿Ok? Entonces, obtienes, digamos, esta primera igualdad que tienes que desarrollar aquí por la propiedad de la distributividad. Cuando tú tienes algo que está dentro de un paréntesis multiplicado por algo que está fuera de un paréntesis, bueno, tienes que multiplicar todo lo que está dentro por lo que está fuera. A eso se le conoce como la ley de la distributividad. Entonces multiplicas 3 por n, eso te da 3n, y multiplicas 3 por menos 1, y eso te da menos 3, ¿ok? Una vez que has hecho eso, observa que obtienes esta expresión, y entonces aquí tienes, bueno, puedes realizar esta suma de números, el menos 3 más 2. Recuerda que por leyes de los signos, cuando tienes signos diferentes, lo que haces es restar y poner el signo del mayor. En este caso, si al 3 le quitas 2, te queda 1, y el mayor es el menos 3, por lo tanto, dejas el signo negativo. Y entonces te queda 3n menos 1. Recuerda la fórmula a la que habíamos llegado por deducción, 3n menos 1, 3n menos 1. Llegamos a lo mismo. Entonces, como puedes ver, tanto por este método de deducción como por el método de la ecuación, llegas al mismo resultado. Entonces, puedes usar en realidad el método que más te agrade, pero yo te recomiendo que pues uses este porque es más rápido. Y en general, pues lo que buscas es hacer estas cosas de manera fácil y rápido, ¿ok? Bien, entonces ahora, por ejemplo, si a ti te preguntan una vez que has hecho esto, es muy común que en los ejercicios te pregunten qué número de la sucesión está en cierta posición. Bueno, pues con esta fórmula que tú acabas de obtener, puedes calcular el término que tú quieras. Por ejemplo, aquí he puesto como un ejemplo, calcular el número de la sucesión que está en la posición 1001. Obviamente eso hacerlo uno por uno, o sea, imagínate que tú tuvieras que desarrollar de aquí hasta el 1001. Es una solución, por supuesto, pero te vas a tardar mucho tiempo. Imagina que estás en un examen y quieres responderlo en menos de una hora. Bueno, eso no es un método que te va a ayudar. Por lo tanto, aquí lo que te conviene es hallar el término general, que es este que encontramos aquí, el 3n-1. Es una ecuación, pues, que te va a ayudar para encontrar cualquier término, y simplemente sustituir la posición que quieres, y entonces eso te va a dar el valor del término en esa posición. Recuerda que hay una correspondencia entre la posición y el término, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sustituir el valor de 1001 en la n, como lo puedes ver aquí. Entonces, lo que hago es, en lugar de n, escribir 1001, y entonces me queda la multiplicación de 3 por 1001, y a eso le voy a restar 1. Entonces me queda 3003 menos 1, me da 3002, y ya está. Allí obtendrías la respuesta a esta pregunta. ¿Qué número de la sucesión está en la posición 1001? El 3002, y ya está. Ahora, esta metodología te recomiendo que la uses siempre que encuentres este tipo de preguntas, ¿ok? Va a ser la forma más fácil y rápida de llegar a la respuesta. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Te doy una sucesión, 3, 8, 13. Te pregunto qué valor tiene la sucesión en la posición 5377 y cuál es la expresión del término general, o que se le conoce también como enésimo término o la fórmula general. Cualquiera de esas cosas que tú la llegues a ver en una pregunta se están refiriendo a la misma cosa, ¿ok? O sea, a la fórmula, a la que obtuvimos aquí. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Bien, observa, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la distancia que hay entre los términos. Observa que entre el 3 y el 8 pues hay una distancia de 5, y entre el 8 y el 13 también hay una distancia de 5. Entonces en este caso la distancia vale 5, que ya lo he escrito aquí. Por otro lado, el primer término tiene un valor de 3, que es lo que he escrito aquí también. Entonces aplicamos la fórmula, la fórmula general para las sucesiones aritméticas, y entonces lo único que tienes que hacer es sustituir dentro de esto el valor de d por 5 y el valor de S1 por 3, obteniendo esta expresión que tienes aquí, ¿ok? Esto de aquí. Bien, y otra vez aplicas la ley de la distributividad, multiplicas, obtienes 5n menos 5, más 3, leyes de los signos, haces la suma, y entonces te queda 5n menos 2. Entonces, esta sería la expresión general. Aquí en realidad resolviste primero el inciso 2 que el inciso 1, porque para determinar esta posición, primero hay que determinar el término general. Entonces, ya que estás aquí, lo único que haces es sustituir el valor de n por el valor de la posición, 5377.
te queda 5 por 5.377 menos 2. Y eso te da 26.885 menos 2, y entonces el valor sería 26.883. Y observa que cuánto nos tardamos haciendo esto. Bueno, observa cuánto nos tardamos resolviendo esto. Fue rápido realmente. Entonces, este tipo de soluciones son las que tú tienes que aprender a desarrollar cuando te hacen este tipo de preguntas, ¿ok? Bien, aquí he desarrollado 4 términos para que observes también que efectivamente obtenemos los valores de la fórmula. Los valores de la sucesión, 3, 8, 13 y 18. 3, 8, 13, bueno, aquí ya no estaba 18, pero te aseguro que el siguiente era 18. Bien, ahora vamos a hablar de las siguientes sucesiones que son muy comunes, que son las sucesiones geométricas, así como sus hermanas, las sucesiones aritméticas. Las sucesiones geométricas son muy sencillas y también hay una fórmula para calcular la sucesión general, y posteriormente con eso puedes calcular el término. Entonces, como te comenté hace unos minutos, la sucesión aritmética, pues un ejemplo sería esta, en donde la variación que hay entre cada uno de sus términos es una constante, y en este caso observa que la variación que hay en los términos ya no es una constante. Si te das cuenta, del 5 al 25 hay una variación de 20, del 25 al 125 hay una variación de 100, y del 125 al 625 hay una variación de 500. Entonces ya no es una sucesión aritmética. Sin embargo, sí que puedes determinar una relación que hay entre los números. Bueno, a estas sucesiones se les van a llamar sucesiones geométricas, y te voy a explicar ahora cómo te puedes dar cuenta de que son geométricas. Nuevamente, como hace rato, no se te olvide considerar el número de pasos que siempre va a acompañar a la sucesión. Entonces aquí he escrito una sucesión que es geométrica. Observa que, nuevamente como la de arriba, la variación no es constante. Del 2 al 4 hay 2, del 4 al 8 hay 4, y del 8 al 16 hay 8. Entonces va aumentando, de hecho va aumentando como el doble, ¿no? Aquí ten en cuenta que en el paso 1 te tiene que dar 2, en el paso 2 te tiene que dar 4, en el paso 3 8, y en el paso 4 16. Entonces, ¿cómo vas a ver que una sucesión es geométrica? Bien, vas a calcular la razón entre los términos, como lo he escrito aquí. ¿Cuál es la razón, o a qué me refiero con la razón? La razón entre dos números, pues, es la división de ellos. Entonces, lo que vas a hacer es tomar el número posterior, digamos, en este caso el que está en la posición 2, y dividirlo entre el anterior, o sea, entre 2. Como primer cálculo de razón, aquí observa que he escrito S2, que sería el término que está aquí, entre S1, que sería el término que está aquí, y eso me da 4 entre 2, me da 2, ¿ok? Nuevamente vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con los siguientes dos, o sea, con estos dos, que sería 8 y 4, divido 8 entre 4. Observa, aquí he escrito el término 3 entre el término 2, me da 8 entre 4, y eso me da 2. Se mantiene constante. Observa que la razón que hay entre los términos es la misma. Y por último, 16 entre 8 también me da 2, que es el cuarto término entre el tercer término. Entonces, como te puedes dar cuenta, la razón en los tres casos es la misma. Si la razón entre los términos es la misma, entonces estamos ante una sucesión geométrica, ¿sale? No aritmética. En general, tú puedes calcular siempre la razón de los términos con esta ecuación que tienes escrita aquí. Sn, que sería el término en la posición n, entre Sn-1, o sea, el anterior. Escribir esto de Sn-1, lo único que quiere decir es que vas a regresarte un paso. O sea, si estás en el paso n, entonces te vas a ir al paso n-1. Por ejemplo, si estuvieras en el paso 10, entonces te vas al paso 9, que es lo que hicimos nosotros aquí arriba. Observa, en el paso 4, el paso 3, el paso 3, el paso 2. O sea, esta es la expresión general de lo que hicimos aquí, ¿sale? Esta fórmula es importante que siempre la tengas en mente. Bueno, y entonces, ¿cómo calculo el término general? ¿Cuál es la fórmula? También podríamos aplicar, de hecho, un sistema de deducción como el que hemos hecho en la aritmética, pero aquí, bueno, vamos directo a la fórmula, que es lo que en realidad te va a ayudar a ti a resolver el ejercicio de manera más rápida. La fórmula para este caso, la ecuación que te va a servir para determinar el término general de una sucesión geométrica, es esta que está aquí remarcada en color amarillo, ¿ok? El término general Sn va a ser igual al primer término, S1, por la razón elevada a la n-1, ¿ok? Vamos a ver para el ejemplo que yo te he propuesto aquí, cuánto vale el término general. Y entonces S1, observa que es el primer paso, vale 2, lo he escrito aquí, y la razón acabamos de darnos cuenta que también es 2. Entonces escribimos aquí R igual a 2. Y entonces lo único que tienes que hacer tú es sustituir esto adentro de esta ecuación, ¿sale? Y eso es lo que está escrito aquí. Sn va a ser igual al primer término, que sería 2. Aquí he escrito 2 a la 1 porque vas a ver que me conviene
para después poder expresarlo o hacer una operación de exponentes, pero en realidad escribir 2 y 2 a la 1 es lo mismo, ¿sale? Escribir 2 a la 1 es redundante, ¿sale? Entonces sería S1, que sería 2, multiplicado por R a la n-1. Observa que aquí la fórmula dice que hay que escribir R a la n-1. Y en nuestro caso R vale 2. Entonces escribimos 2 a la n-1, ¿sale? Que sería todo esto que está aquí. Ahora, por leyes de exponentes, aquí tienes que aplicar la ley de exponentes de la multiplicación, que te dice que si tienes dos bases iguales elevadas a exponentes diferentes, entonces puedes sumar los exponentes, y eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy sumando 1 con n-1, ¿sale? Que es lo que está escrito aquí, observa, dice 1 más n-1, o sea, estoy sumando los exponentes. Eso por la ley de exponentes de la multiplicación, ¿ok? Y porque las bases son iguales. Ojo, esto no siempre vas a poder hacerlo. O sea, en este caso sí lo podemos hacer porque el primer término es igual a la razón, pero si estos números fueran diferentes, no puedes hacer esto, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuánto te da 1 más n-1? Bueno, pues este 1, que es positivo, con este menos 1, que es negativo, se cancelan, te dan 0. 1 menos 1 te da 0 y solo te queda la n solita. Por lo tanto, el resultado es 2 a la n. Eso quiere decir que la ecuación general, tu término general, tu enésimo término para esta sucesión que está aquí, es 2 a la n, ¿ok? Empezando en n igual a 1. ¿Sale? Entonces, observa, vamos a hacer unas sustituciones en esta fórmula para ver si sirve. Si yo pongo n igual a 1 aquí, en esta fórmula, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar 2 a la 1. Y 2 a la 1, pues es 2, ¿ok? Para n igual a 2 es 2 a la 2, y 2 a la 2, aquí me gustaría hacerte el comentario que es 2 por 2, pero no porque no es multiplicar la base por el exponente, no, es multiplicar la base el mismo número de veces que dice el exponente, o sea, en este caso pues coincide con que es 4, pero por ejemplo ve para el caso de n igual a 3, no es 2 por 3, eso es un error muy común, es multiplicar 3 veces el 2, ¿ok? Por sí mismo, entonces eso sería 2 por 2 por 2, te da 8, ¿ok? Y para n igual a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que sería 16. Observa que esos son los valores que teníamos en la sucesión, por lo tanto eso quiere decir que nuestra fórmula que hallamos, nuestro término general, pues es correcto, al menos para esos términos. Una de las cosas que es muy común que te pregunten cuando tienes este tipo de problemas, igual que en las sucesiones aritméticas, es que determines el valor en algún valor muy grande, por ejemplo, en este caso en la posición 1001. Entonces, en la posición 1001, pues lo único que tendrías que hacer sería elevar 2 a la 1001, o sea, poner aquí en donde tiene la n, 1001. Obviamente ese va a ser un valor muy grandote, porque es una potencia. Para n igual a 1001, tendrías s de 1001 es igual a 2 a la 1001, y eso te da, bueno, este número que es enorme, tiene 301 cifras a la derecha, bueno, 302 con el 2, es un número muy, muy grande. Lo puedes, bueno, incluso creo que la calculadora le va a costar calcularlo, pero bueno. El chiste es que entiendas cómo funciona la sustitución, ¿vale? Bueno, aquí te pongo un ejemplo nuevamente de lo que es una aritmética, por ejemplo, esta que va de 3 en 3, y una geométrica que lo que está pasando es que está multiplicada por 2. En realidad, si tú te das cuenta que una sucesión está multiplicada por un número, eso también te sirve para saber que es geométrica. ¿Por qué? Porque anteriormente te dije que para saberlo, pues divides, pero en realidad la división y la multiplicación son operaciones contrarias. Entonces, si tú te das cuenta también que hay una multiplicación que no cambia entre los términos, entonces te puedes dar cuenta también que estás ante una sucesión geométrica. Bien, para terminar con las sucesiones más comunes que puedes encontrarte, vamos a ver ahora las sucesiones de potencias. Las sucesiones de potencias, como su nombre lo dice, tienen su fundamento, su base en que vas a encontrar, o la expresión va a tener una potencia, ¿ok? Así como la geométrica, parecido, que en realidad es un número elevado a una potencia, que está cambiando, pero aquí es al revés, aquí vas a tener como base el número que cambia y como potencia una potencia fija. Vamos a ver un ejemplo para que entiendas lo que te estoy diciendo. Imagina la siguiente sucesión. 1, 4, 9, 16, 25 y 36. Observa de entrada que no es una sucesión aritmética porque del 1 al 4 hay 3, del 4 al 9 hay 5, del 9 al 16 hay 7, y del 16 al 25 hay 9, y del 25 al 36 hay 11. Es lo que he escrito aquí. Observa que he escrito las diferencias. Entonces, de entrada, no es una sucesión aritmética y tampoco es una sucesión geométrica porque, si te das cuenta, no se está multiplicando por el mismo número para obtener el siguiente.
Entonces no es aritmética, no es geométrica. Más aún te puedes dar cuenta del siguiente comportamiento, que si tú sumas al término anterior, por ejemplo, al primer término le sumo 3, entonces obtengo el segundo término. Si al segundo término le sumo 5, entonces obtengo el tercer término. Si al tercer término le sumo 7, entonces obtengo el cuarto término. O sea, como que va de 2 en 2 la suma y obtienes los valores de la sucesión. Entonces eso es importante y te puede servir para darte cuenta que es una sucesión de potencias. Bien, entonces, ¿cómo vas a proceder para resolver este tipo de sucesiones? Lo que te conviene aquí es realizar el análisis de las diferencias, es decir, ver cuánto hay entre cada una de las diferencias, anotar ese valor y posteriormente volver a realizar ese proceso en la sucesión de diferencias. Es decir, aquí una vez que ya sacaste las diferencias entre cada término, vuelves a sacar las diferencias entre cada término y si te das cuenta, obtienes que la diferencia en el, digamos, en el segundo paso, en el segundo ciclo, es constante, es de 2. Una vez que has logrado llegar a ese punto, entonces la fórmula va a estar determinada, o la expresión general va a estar determinada, por el número de pasos que te tardaste en llegar a una constante. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos pasos nos tardamos? Pues nos tardamos 2. Entonces, la fórmula general puede estar dada por Sn igual a n al número de restas. ¿Por qué digo que puede estar dada? Bueno, pues porque aquí, si voy a ser sincero contigo, no hay una expresión general como las otras anteriores, o no tengo para darte una expresión general. Tengo este método que se basa en ver el número de diferencias que tienes que hacer para llegar a la constante y una vez allí manipular tu expresión para llegar a la sucesión que tú tienes. Entonces, aquí en este caso, observa que si yo elevo n va a ser el número de la posición, lo vas a elevar al número de restas que has hecho para llegar a la constante. En este caso fueron 2, entonces es n a la 2, n cuadrada. Su expresión sería esta. Vamos a ver si sirve. Entonces, en el primer paso sería 1 al cuadrado, eso te da 1. En el segundo paso sería 2 al cuadrado, eso te da 4. En el tercer paso sería 3 al cuadrado. Recuerda que es multiplicar el número por sí mismo, el número de veces que es el exponente, o sea, 3 por 3, 9. Y 4 al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Entonces observa que estos números que están aquí, 1, 4, 9 y 16, son efectivamente los que están aquí al inicio. Y te invito a que si quieres realices el quinto y el sexto paso para que veas que efectivamente te dan 25 y 36. Ahora, en realidad aquí, bueno, la pregunta, por ejemplo, si te preguntaran cuál es el término que está en la posición 4000, bueno, pues lo único que tendrías que hacer sería elevar 4000 al cuadrado y eso te da 16 millones, ¿ok? ¿A qué me refería con lo que no siempre la fórmula es de esta forma? Bueno, a que podría llegar a darse un ejemplo en donde no empiece, por ejemplo, en 1 y no siga simplemente una sucesión de n al cuadrado, sino que, por ejemplo, tengas que multiplicar por un número aquí, por ejemplo, por 5 o por 2, y eso haría que esto fuera multiplicado además por 2. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tienes la sucesión 1, 8, 27, 64, 125. Vamos a realizar el mismo proceso de diferencias. En el primer paso, observa que obtienes que entre el 1 y el 8 hay 7, entre el 8 y el 27 hay 19, y entre el 27 y el 64 hay 37. Entonces, bueno, vuelvo a realizar las restas, obtengo 12, 18, 24, y en el tercer paso ya obtengo 6 y 6. Bien, entonces aquí puedes darte cuenta que te tardaste 3 pasos en llegar a una constante, por lo tanto la propuesta de tu fórmula general es Sn igual a n al cubo. Vamos a ver si funciona. Si tú sustituyes 1 al cubo, pues te da 1. Vamos a escribirlo por acá. 1 al cubo, pues te da 1. Posteriormente, si hacemos S2 es igual a 2 al cubo, eso te va a dar 8, porque es 2 por 2 por 2. Posteriormente, S3 sería 3 al cubo, sería 3 por 3 por 3, y eso te da 27. Y bueno, así sucesivamente. Te invito a que sigas realizando los demás para que te des cuenta que efectivamente te dan los otros dos números. En este caso, nuestra fórmula, que voy a remarcar aquí en color verde, es correcta. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo en donde no ocurre que, digamos, de golpe obtengas la fórmula general. En el siguiente ejemplo. Observa ahora que tienes 3, 12, 27, 48, 75. Realizamos el mismo proceso de realizar las diferencias. Obtenemos estas diferencias y posteriormente realizamos las diferencias acá y obtenemos estas diferencias.
Nota que tardamos 2 pasos en llegar nuevamente a la constante. La primera propuesta que tendríamos aquí para la sucesión general sería n al cuadrado. Sin embargo, nota que n al cuadrado no funciona. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos hecho hace rato. Y entonces n al cuadrado resulta en estos valores. Y observa que no son los valores que tienes. Aquí tienes 3, 12, 27. Y tú tienes 1, 4, 9 en n al cuadrado. Sin embargo, hacer esta propuesta también te lleva, como cuando te expliqué las sucesiones aritméticas, este error te lleva a darte cuenta qué es lo que tienes que hacer para llegar a este resultado. ¿Por qué? Observa que el primer término te da 1 y tú quieres que te dé 3. El segundo término te da 4 y tú quieres que te dé 12. El tercer término te da 9 y tú quieres que te dé 27. Y el cuarto te da 16 y tú quieres que te dé 48. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre esta sucesión que estás obteniendo aquí y la sucesión que tienes originalmente? Bueno, pues que hay que multiplicarla por 3. Entonces, si te das cuenta, si tú multiplicas por 3 cada uno de estos, obtienes los de aquí arriba. Entonces, ¿qué modificación hay que hacerle a esta fórmula? Pues multiplicarla por 3. Y eso es lo que he hecho aquí. La multiplico por 3, que es este 3 que está aquí, y eso ya me resulta en la sucesión que yo quiero. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando tú encuentras una de estas propuestas, no está del todo perdido, pues no es trabajo tirado a la basura, porque eso te va a servir para que tú llegues a la expresión correcta, analizando los resultados que obtienes. Es un proceso un poco largo, sí, pero es la forma en que yo te comparto para que lo puedas resolver. Bien, entonces ahora vamos a realizar algunos ejercicios en donde ocupamos esto que te acabo de explicar para resolverlos. Entonces vamos a resolver este ejercicio que dice cuál es el número que da continuidad a la siguiente sucesión. Cuando los ejercicios preguntan este tipo de cosas, a veces hay que observar qué es lo que nos conviene en sentido de resolverlo lo más rápido posible. A veces no hay necesidad, por ejemplo, de determinar la ecuación general en caso de que sea muy complicado. Si se puede, pues se hace, pero si no, basta con observar la relación que hay entre los números. Entonces, en este caso vamos a aplicar nuestro análisis como lo hicimos anteriormente, es decir, vamos a ver si es aritmética, geométrica o de otro tipo. Entonces vamos a realizar las restas entre los números. Bien, entonces al realizar las restas entre los números podemos darnos cuenta que en principio no es un número constante y que tampoco la razón que hay entre los números es constante. En realidad, bueno, las restas nos sirven para determinar que no es aritmética. Podemos observar que al dividir 9 entre 6 y 6 entre 4 obtenemos la razón 3 medios, pero al dividir 14 entre 9 no es así, por lo tanto no es una sucesión geométrica. Más aún, aquí realizando las diferencias podemos notar que al paso 3 la sucesión se vuelve constante. Eso quiere decir que en este caso estamos ante una sucesión de potencias, ¿ok? Ahora, en este caso, calcular la fórmula general no es necesario debido a que no nos están preguntando un número en una posición muy adelantada y, o sea, por ejemplo, la posición 1000 y tampoco nos están preguntando por la fórmula. Entonces, basta con notar en principio que aquí hay una diferencia que va aumentando, si te das cuenta, cada vez un número más. Basta con darse cuenta para determinar el siguiente número de la sucesión, la relación que hay entre la sucesión de las diferencias y la sucesión posterior a las diferencias, o sea, la diferencia de las diferencias. ¿Cuál es el número que seguiría aquí? Por ejemplo, en este caso, pues sería el número 5, porque va de 1 en 1. Eso implica que a este número, el siguiente, tendríamos que sumarle 5. Eso lo convertiría en 17. Y entonces eso implica que lo que tenemos que sumarle al 34 para obtener el siguiente término, convertiría en 17. Y ya está, hemos llegado a la respuesta. Entonces es 51. ¿Cuál es el siguiente número de la sucesión? Pues 51. 51. Ahora, puedes preguntarte por qué no por qué no determinamos la fórmula general. Bien, pues porque en principio aquí no es necesario. Si el ejercicio te lo pidiera, pues podríamos hacerlo. Recuerda que lo importante de estos ejercicios pues es tratar de llegar a la respuesta de la manera más rápida y fácil posible. Ahora vamos a resolver este ejercicio que dice cuál de los siguientes conjuntos de números rompe la regularidad. Aunque no es como tal un ejercicio de determinar una sucesión o el siguiente término de una sucesión, sí que tiene que ver con un patrón entre números e entre sucesiones. Bien, entonces hay que analizar por casos cada uno de los incisos que te están proponiendo aquí. Entonces, solución, para el inciso 1, observa que tienes menos 3, menos 4 y menos 7.
¿Qué podemos observar de esos tres números? Bien, la diferencia que hay entre ellos, nota que entre menos 3 y menos 4 hay una diferencia de menos 1, y menos 4 y menos 7 hay una diferencia de menos 3. Obviamente no es una sucesión aritmética, no es una sucesión geométrica, porque la razón de 4 entre 3 y 7 entre 4 no da lo mismo. Tampoco es una sucesión de potencias, de hecho no podríamos incluso realizar más dos diferencias. Entonces, observa lo que tienes que notar finalmente en este ejercicio, en estos conjuntos de números. Si tú sumas los primeros dos números que voy a colorear aquí con azul, obtienes el tercer número, que es el que está coloreado con rojo. Menos 3 menos 4 me da menos 7. Recuerda que cuando los números tienen el mismo signo, se suman y se pone el signo común. Vamos a poner aquí un signo de igual. Para el segundo caso, observa que esto que acabamos de notar aquí me da menos 16 y el ejercicio te está dando menos 15. Bueno, por otro lado vamos a hacer los otros, que sería menos 2, menos 11, eso te da menos 13, que sí es lo que te da el ejercicio, y por último nota menos 8, menos 6, y eso te da menos 14, que es también lo que tenemos en el inciso D. Por lo tanto, bajo este razonamiento puedes darte cuenta que este inciso, que es el inciso 2 o el inciso B, no cumple con lo que sí cumplen los otros tres. Por lo tanto, ¿cuál de los siguientes conjuntos rompe la regularidad? Pues sería el inciso B, porque la suma de los dos anteriores no te da el tercero. Para terminar con este video vamos a ver este último ejercicio. Es importante que sepas que no siempre los ejercicios de sucesiones van a presentarse con números. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos un ejercicio en donde en lugar de tener una sucesión de números, tenemos una sucesión que no está presentada en principio con números, sino con figuras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traducirla a números. Siempre te recomiendo que escribas, cuando tengas figuras, bueno, pues el número correspondiente a lo que te están pidiendo o dando información en esa figura. En este caso, si te das cuenta, pues el ejercicio dice: en un mercado venden naranjas y las acomodan en grupos para quien quiera llevar pocas o muchas, y te dan esta figura. Siguiendo la secuencia mostrada, ¿cuántas naranjas tendrá el grupo 20? Entonces aquí, bueno, alguien podría decir, bueno, voy a seguir dibujando naranjas o estas figuras hasta llegar a la posición 20. Aquí estás en la posición 4. Nota que en cada posición, pues estás teniendo una naranja más en la base. Más aún, esta, por ejemplo, ni siquiera está completa. Entonces, yo te preguntaría aquí, si tú quisieras dibujar la siguiente figura, pues ¿cómo la dibujarías? No sería tan fácil, porque aunque fuera de 6, la base, no sabrías si tendrías que completar el triángulo, por así decirlo, la pirámide, o dejarla incompleta, como en este caso. Entonces, no es una buena solución desarrollar uno por uno los pasos. Además que si, aunque pudieras hacer como los 20 pasos y todos fueran triángulos, terminarías con una pirámide enorme, o bueno, con un triángulo enorme, y eso no es una solución que te va a llevar eh, eficientemente a la respuesta. ¿Qué te recomiendo yo? Bueno, pues que aquí trates de, como te comenté, de poner los números que representan cada una de las figuras. En este caso, dado que te está preguntando por la posición 20, es muy parecido a los ejercicios que te expliqué al momento de abordar sucesiones. Entonces vamos a tratar de calcular la expresión general. Bien, en ese sentido vamos a escribir aquí debajo de las figuras cuánto equivale cada dibujo. Entonces, para el primer caso tendríamos que hay una naranja, para el segundo caso tendríamos que hay 3, para el tercer caso hay 7 y para el último caso hay 15. Ok, entonces observa que los números son 1, 3, 7 y 15, y bueno, tú tienes que encontrar el que está en la posición 20. Recuerda, como te dije al inicio, que es importante que tengas en mente que aquí hay una sucesión de pasos, que es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque eso te va a servir para tener en perspectiva lo que necesitas para llegar al paso número 20. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a anotar aquí abajo la sucesión de números 1, 3, 7, 15, y queremos llegar al paso 20. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, primero descartar que sea una sucesión aritmética geométrica, o ver si es una de ellas dos. En este caso, bueno, no es una sucesión aritmética, porque nota que la diferencia que hay entre 1 y 3 no es una sucesión aritmética, pues 3 menos 1 es igual a 2 y 7 menos 3 es igual a 4. Por lo tanto, no es una sucesión aritmética. Vamos a ver si es geométrica.
Como vemos, si es geométrica, hay que dividir el número siguiente entre el anterior. En este caso 3 entre 1 me da 3 y 7 entre 3 me da 2.333 periódico. Entonces no, tampoco es geométrica. Sin embargo, es importante notar algo aquí. En realidad, este tipo de cosas, este tipo de ideas, las vas a desarrollar mediante la práctica de ejercicios, debido a que aquí, por ejemplo, hemos visto que no es una sucesión geométrica, pero podemos reconocer un patrón que hay en la sucesión, y es el siguiente. Si te das cuenta, cuando hicimos las restas de números, de hecho me faltó hacer una, que sería 15 menos 7, eso me da 8. Puedes notar que el crecimiento que hay entre las diferencias, que sería 2, 4 y 8, obedece un patrón de una sucesión geométrica. Cuando eso sucede, estamos ante una sucesión que puede tener un comportamiento de una sucesión geométrica, aunque aquí hayamos visto que no es como tal una sucesión geométrica por el cálculo de las razones. Ahora, recuerda, en este caso, necesitamos recordar la sucesión geométrica que tiene como base el 2, es decir, 2 a la n. Y si tomamos como base esta sucesión, podemos observar lo siguiente. Esta sucesión, al desarrollarla, obtenemos los números 2, 4, 8, 16, etc. Observa la relación que hay entre esta sucesión que acabo de escribir y la sucesión que tienes tú en tu ejercicio. ¿Qué puedes observar entre ellas dos? Bien, pues que la diferencia que hay entre los números es 1. ¿Sí lo notas? Si tú quieres obtener el primero, pues solo le restas 1. Si quieres obtener el segundo, restas 1. El tercero también restas 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bien, que basta con hacer una modificación a esta ecuación y obtendríamos la expresión general para esta que tenemos nosotros. Si yo resto 1 aquí, ¿qué es lo que obtengo? Pues obtengo lo siguiente. Para ese 1 obtendría 2 a la 1 menos 1, eso me da 2 menos 1, que es 1. Para ese 2 obtendría 2 a la 2 menos 1, que sería 4 menos 1, que sería 3. Para ese 3 obtendría 2 a la 3 menos 1, eso es igual a 8 menos 1, que me da 7. Y observa que efectivamente estamos obteniendo los valores de aquí. Por lo tanto, hemos obtenido la expresión general para esta sucesión. Entonces, ¿cuántas naranjas tendrá el grupo 20? Pues basta con sustituir en esta ecuación el valor de n igual a 20. Entonces tenemos n igual a 20, así obtenemos lo siguiente. S de 20 va a ser igual a 2 a la 20, 2 a la 20 menos 1. Y esa sería la respuesta. Si la queremos calcular, pues basta con ir a la calculadora, calcular 2 a la 20, que me da 1.048.576 menos 1, me queda 1.048.575. Por lo que te comentaba al inicio, que es descabellado realizar el dibujo. Imagínate dibujar 1.048.575 naranjas. No es algo que puedas realizar de manera fácil, seguramente. Bien, entonces esta es la utilidad que tiene el análisis de las sucesiones, dar respuesta a este tipo de problemas de manera rápida y sencilla. No todas las sucesiones de figuras siempre van a ir en este sentido, me refiero a que no todas siempre van a tener o te van a pedir que calcules una cantidad de cosas. Puede haber sucesiones de figuras que estén orientadas a la observación de patrones, por ejemplo, a que se mueva cierta figura, más bien que a contar una cantidad. En ese sentido, bueno, la forma de abordar esos ejercicios es muy diferente, no necesitas sucesiones numéricas, pero siempre que tengas ejercicios numéricos o que tengas que contar una cantidad de elementos, debes de proceder de esta forma, hacer una analogía entre la cantidad de las figuras y un número. Bien, si quieres practicar ejercicios de este tipo, puedes ir a tu guía de ingreso, Instituciones de Educación Superior 2021, y revisar los ejercicios 76, 77, 78 y 79.
que son de sucesiones. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente video.